con una especie de sombra espiritual, de letargo, de adormecimiento, quizás pudiera ser la palabra correcta. Momentos en los que seguimos caminando, pero por dentro estamos totalmente como apagados, como una luz intermitente que enciende y apaga, enciende y apaga. Oramos y a veces no sentimos, leemos y a veces no entendemos lo que estamos leyendo y hacia dónde vamos. Servimos y eso que servimos a veces ni siquiera nos llena del todo. Vamos como en neutro, vamos como simplemente avanzando hacia el frente y pareciera que no tuviéramos ningún sentido. Adoramos, pero a veces no se nos enciende por completo el corazón. Y es allí en ese letargo donde más necesitamos escuchar la palabra del cielo. Hoy, primer domingo de Adviento, despierta porque viene la luz. Hoy quiero dar este mensaje que no solo es informativo, sino que también el letargo y la rutina diaria nos empuja. Y Cristo viene a ofrecernos una transformación, claridad, esperanza, para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Esta vida que creemos vivir y pensamos que es la correcta, pensamos que así se debe vivir, corriendo en busca del dinero, corriendo en busca de comodidades, corriendo en busca, a veces persiguiendo cosas que no tienen sentido. Esa no es la vida que Cristo, que Dios diseñó para nosotros. No es la vida que Dios diseñó para nosotros. Y vamos a tocar este tema en varios puntos. El primer punto es que debemos despertar a la gloria. Vamos a buscar en nuestra Biblia Isaías 60, capítulo 60, y del 1 al 3. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Porque tu luz ha llegado. Cuando Isaías escribe esto, el pueblo estaba rodeado de tinieblas. Tinieblas políticas, tinieblas espirituales, tinieblas emocionales. Es algo parecido con la realidad. No es mera coincidencia. Pero Dios no les dice, esperen a que pase la oscuridad. Dios no le dice, quédense allí hasta que todo esto pase. Vamos a quedarnos allí sentados y esperar a que la luz llegue, a que se ilumine de nuevo todo esto. Él dice, levántense. Fíjate bien, la luz no viene después que te levantas. La luz viene y por eso puedes levantarte. Hay una diferencia aquí bien importante. La luz no viene después que te levantas. La luz viene y por eso, precisamente porque la luz viene, es que puedes levantarte. La acción del creyente es despertar y la obra de Dios, su función es alumbrar. Nosotros despertamos y la obra de Dios es la que nos va a alumbrar. Desde la palabra hebrea, el levántate implica poner, de la palabra original que traduce levantarse, implica ponerse firme, tomar una posición, abandonar el estado anterior, es moverse, es cambiarse. Es ponerse firme, es un cambio total. Cuando leemos levántate, cuando vamos a la palabra hebrea, kum, encontramos que es moverse de posición. Fíjate que es una posición activa, de movimiento, de acción, accionar. ¿Ok? Es tomar posición y abandonar el estado anterior.
Cuando hablamos de abandonar el estado anterior, hablamos de un movimiento, no un pequeño movimiento, no un bostezo, no un estirarse, es levantarse y ponerse de pie, una acción, dar un paso hacia adelante, si lo queremos ver más gráficamente. Y luego la siguiente parte luego dice, levántate y resplandece, que es de la palabra hebrea que también significa reflejar la luz que otro emite. Reflejar la luz que otro emite. Entonces, ¿nos levantamos y reflejamos nuestra propia luz? No, reflejamos la luz que Dios nos da. Y esto es importante porque entonces nosotros no somos productores de luz. Somos reflejos, somos reflejadores, si la palabra cabe, de la luz. Somos reflectores de la luz. Somos reflectores de la luz. Nosotros reflejamos como un espejo la luz del Padre, la luz de Cristo. Entonces, nos levantamos, cambiamos de posición. Repito, no es un paso simple, es sacudirse y levantarse, vamos a decirlo así. Sacudirse y levantarse y reflejar la luz que recibimos de Dios. ¿Cómo se aplica esto en lo diario? Eso de levantarse y reflejar la luz. Y es que hay áreas en nuestra vida donde la oscuridad ha querido instalarse. La oscuridad se ha querido instalar en las heridas que no hemos sanado. Entonces, comenzar el proceso de sanar heridas es levantarse y comenzar a reflejar la luz de Dios. Pecados que hemos permitido. Entonces, levantarnos es, entonces, apartarnos del pecado y inmediatamente también reflejar la luz de Dios. Rutinas que nos han dormido. Saltar de la rutina a la acción y comenzar a reflejar la luz de Dios. Esas rutinas que hablamos al principio que nos mantienen alejados del propósito verdadero de Dios en el cual invertimos muchísimo tiempo. Relaciones que nos han drenado, que nos han desgastado. Relaciones tóxicas. Saltar a un lado, apartarse de esas relaciones tóxicas y comenzar. Ahí cuando te mueves, entonces comienzas a reflejar también la luz de Dios. Porque cambia todo sentido. Y también ese miedo que se instala, que también nos paraliza, movernos, apartarnos de ese miedo, luchar contra ese miedo o simplemente ignorarlo y ponerse de pie frente a Dios y comenzar a reflejar su luz. Porque Dios hoy nos dice, levántate porque ha venido la luz. Hace unos años un hombre, en una historia, escuché que vivió tanto tiempo en la depresión que se acostumbró a la oscuridad de su cuarto. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Cuando tenemos mucho tiempo en la oscuridad, nuestros ojos comienzan, al principio puede que no, al estar muy oscuro puede que no vea nada, pero llega un momento en que tus ojos se adaptan a eso y aún sin haber luz, puedes movilizarte y puedes, aunque no hay ningún tipo de luz, puedes mirar dentro de las sombras. Sus ojos se adaptaron, pero también su alma se adaptó a esa oscuridad. Después su mente se adaptó a esa oscuridad. El día que decidió dentro de su depresión abrir su cortina, dijo estas palabras: no sabía cuánta luz estaba disponible hasta que me atreví a abrir la ventana. Movernos es atrevernos a salir de esos ojos que se acostumbraron a la oscuridad, a vivir mal, a vivir en tristeza, a vivir en depresión, a vivir con las heridas del pasado, a vivir con miedo. Pero hay una cortina, hay una luz disponible para ti. Y muchos de nosotros estamos viviendo con la cortina espiritual cerrada. Y Cristo es la luz, pero tú tienes que decidir si las abres o no. Es una decisión personal si tú abres las cortinas o no.
No es una instrucción, no es una acción que venga desde afuera. Es una decisión personal. Y esto nos lleva al punto número 2. Punto número 1, entonces sabemos que para aplicar esto en nuestra vida diaria debemos tomar una decisión. Y que nos vamos a sentir y que debemos entender y asumir que estamos como el depresivo que estaba en su cuarto oscuro. Pero puedes seguir en esa oscuridad si no decides ir, abrir la ventana para que reflejes y para que se te refleje la luz de Dios. Punto número 2, luz en medio de la oscuridad. En Juan, capítulo 1, del 4 al 5, leemos: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no van a prevalecer en ella. Juan nos dice que Jesús nos trae luz. En este momento de Adviento nos preparamos para esa luz que nos trae Jesús. No dice que la luz compite con las tinieblas. Dice que las tinieblas no pueden vencer la luz. La luz en la Biblia siempre es representado y representa revelación, salvación, dirección, pureza y vida. Revelación, salvación, dirección, pureza y vida. En toda la Biblia podemos ver que cuando hablamos de la luz es la representación de la revelación, de la salvación, de dirección, pureza y vida. Y por esto Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. En otras palabras, la única vida que realmente ilumina es la que proviene de Cristo. La única vida que realmente ilumina es la que proviene de Cristo. Todos, partiendo de eso, conocemos la oscuridad. La del pecado, la oscuridad de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, la ansiedad de nuestras dudas, la oscuridad de la pérdida, del duelo, de la angustia, de la desesperación, la oscuridad de la confusión, nuestras creencias anteriores, nuestras creencias familiares, todo aquello que aprendimos y se nos inculcó como bueno. Pero Jesús brilla más fuerte que cualquier sombra que te rodea. No importa cuán densa sea la neblina, no importa cuán densa parezca la noche y la oscuridad, la luz siempre tiene la última palabra. Cuenta la historia que en una cueva profunda un guía apagó las luces para enseñarle a un grupo con el que estaba lo que era la oscuridad absoluta. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana no experimentamos es muy difícil experimentar una oscuridad absoluta. En una caverna es un poco más posible hacerlo. Pero en ese momento un niño sacó un pequeño fósforo y lo encendió. Y esa pequeña llama iluminó más que toda la oscuridad que se acumulaba en esa caverna por siglos. En un segundo, un pequeño haz de luz iluminó todo aquello que parecía absoluto. Y así es Cristo. Una chispa, Cristo es la luz. Es la chispa que vence siglos de tinieblas. Todas nuestras tinieblas, Dios las vence en un instante. Y por eso nosotros debemos ser transformados por esa luz. En Efesios 5, del 8 al 14, voy a tomar una frase antes de leerlo. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz del Señor. Y ahora leo el versículo completo. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de luz.
El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las cosas infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice que despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo aquí no dice que caminábamos en tinieblas, dice que éramos tinieblas. La oscuridad no solo nos rodea, el gran problema de hoy es que a veces la oscuridad nos puede definir. Y recuerden que cuando hablo de la oscuridad de la rutina que nos adormece, los problemas, el miedo, la distracción, la depresión, las relaciones tóxicas. Eso comienza a definirnos. Entonces dice que nosotros éramos tiniebla y que esa oscuridad no solo está alrededor, sino que nos define o puede definirnos. Pero Cristo y en Cristo ya no somos tiniebla. Somos la luz del Señor. Recuerde que no somos luz nosotros, somos la luz del Señor. Nosotros reflejamos esa luz. Pablo usa un lenguaje de identidad, porque dice de lo que éramos a lo que somos ahora. Habla de transformación. La transformación en Cristo no es una cosa cosmética, no es algo de fuera, es ontológica, es del ser, es un cambio. No cambian tus hábitos primero, cambia tu naturaleza primero, cambia tu identidad. Por eso cuando hablamos mucho de tener una identidad en Cristo, cuando logramos tener esa identidad en Cristo, entonces es un cambio de nuestra naturaleza y entonces comienza a cambiar todos los demás. Por eso Pablo dice, anden como hijos de luz, exponed las obras de las tinieblas, y también dice, despiértate tú que duermes. En nuestro diario vivir, la luz transforma todo lo que toca. Si nosotros reflejamos la luz de Cristo, entonces la luz transforma la mente, que es todo lo que toca, transforma nuestras decisiones, el cómo decidimos, el cómo tomamos una decisión de vida, ya la tomamos distinta. También transforma el carácter. Y de nuevo, esto es un proceso. La transformación es un proceso. ¿Ok? Que comienza cuando nosotros somos transformados ontológicamente desde el ser. Cuando nuestro ser da ese paso, se mueve, inmediatamente comienza un proceso, ¿ok? Donde transformamos la mente, donde esta luz transforma nuestras decisiones, nuestro carácter comienza a mejorar, transforma nuestras relaciones, con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, transforma la manera en que enfrentamos el dolor, la pérdida, transforma la forma en que comenzamos a amar a los demás y a ver a los demás y cómo somos en misericordia hacia ellos también. Transforma lo que buscamos. Transforma lo que es importante. Nuestra escala de valores comienza a cambiar y algunas cosas que antes eran importantes y que nos hacían permanecer en el letargo y inclusive nos empujaba fuera de la luz, también cambia. Porque la luz de Cristo no solo nos va a salvar, la luz de Cristo nos viene a cambiar. Hace un tiempo hablaba con una persona que tenía vamos a llamarlo un pecado repetitivo, y me dijo que siempre había intentado cambiar, pero sin éxito. Y cuando nosotros intentamos cambiar sin exponer a la luz eso que queremos cambiar, la luz no nos revela realmente lo que estamos haciendo, no lo vemos en su magnitud,
simplemente los disminuimos. Pero cuando lo exponemos a la luz no solo revela y te muestra el problema tal cual como sí es, sin disminuirlo, el pecado como es, sin disminuirlo, sino que esa misma luz en la cual expones tu problema también te transforma. La transformación comienza no con la fuerza de voluntad nuestra, sino con la exposición sincera a la luz de Cristo. Y esto nos lleva a unas 3, 4 preguntas que debemos hacernos. ¿En qué área de mi vida he dejado que la oscuridad se instale? ¿Cuáles son las áreas en las cuales yo he permitido, he caído en la rutina, he instalado o he sido yo tóxico para otros en la relación, o he permitido que relaciones tóxicas me afecten? He permitido que el pecado no puesto a la luz se disminuya para continuar insistiendo en él. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el college, donde he yo dejado que en qué área de mi vida he dejado que la oscuridad se instale. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué parte de mi corazón necesita que la luz de Cristo entre hoy? Entonces, de todo eso, donde está instalada la oscuridad, hoy pregúntate en este momento, ¿en qué parte de tu corazón necesitas que la luz de Cristo hoy entre? ¿En qué lugar de tu corazón necesitas abrir, como el hombre depresivo, esa ventana para que la luz entre? ¿En qué parte de tu corazón necesitas encender esa chispa, ese cerillo que encendió el niño y que inmediatamente acabó con la oscuridad absoluta que el guía intentó demostrar? Número 3, ¿estás viviendo como hijo de la luz o como regreso a las sombras? ¿Estás viviendo como hijo de luz o como alguien que siempre regresa a las sombras? Abres la ventana y luego la vuelves a cerrar, que es la única acción que tenemos que hacer. Y hablando de la ventana, entonces la última pregunta que debemos hacer, ¿qué ventana necesito abrir en mi alma? Con estas preguntas en mente, esta semana vamos a tocar 5 puntos para la aplicación de esta semana. Vamos a orar diariamente y pedirle al Señor, Señor, alumbra mis sombras y despierta mi espíritu. Vamos a comenzar nuestra oración diaria, nuestra oración de petición, nuestra oración de alabanza. Y en lo que te levantes en la mañana y di, Señor, alumbra mis sombras y despierta mi espíritu. Con esa frase vamos a comenzar la oración esta semana. Vamos a leer los textos de Isaías 60, Juan 1 y Efesios 5. En la misma oración puedes comenzar con esa frase, haces tu oración cotidiana y luego te sientas y lees estos textos. Isaías 60, Juan 1 y Efesios 5 en tu proceso de oración. ¿Ok? En tu momento de oración. Si no lo haces en la mañana por alguna circunstancia de esa sombra, que es la rutina, no te deja, pues en la tarde, en la noche también es válido. Lo importante es que lo hagas por lo menos una vez al día. Número 3, vamos a exponer nuestro corazón a la luz. Vamos a confesar, a entregar, a soltar y a recibir. Entonces la consigna es, para exponer nuestro corazón a la luz, confiesa, entrega, suelta y recibe. Abre tu corazón. Confiesa, entrega, suelta y recibe. Palabras cortas para que hagan su mnemotécnica. Confiesa, entrega, suelta y recibe. En ese orden. Confiesa. Entrégale a Él. Suelta eso. Abre tu ventana y recibe. Prácticamente eso es. Confiesa, entrega, suelta y recibe. Número 4. Da un paso concreto hacia la luz.
¿Recuerdas que hablamos que levantarse, que moverse, cuando hablábamos del origen de la palabra, eh, levantarse era cambiar de posición, no era solamente ponerse de pie en el mismo sitio, sino que era, pareciera, si lo voy a representar más bien como dar un salto, un brinco y levantarse y moverse a otra posición. Entonces, vamos a dar un paso concreto hacia la luz. ¿Cómo damos un paso concreto hacia la luz? Perdona a alguien, pide perdón, suelta un hábito que te arrastra hacia la oscuridad, abre tu Biblia, no para dejarla abierta, obviamente, en un sitio que se llene de polvo, sino busca abrirla con intención, leer y entender. Retorna a tu iglesia si la tienes abandonada o tienes tiempo que no vas y reconecta con la oración. Si pongo todo esto juntos, el dar un paso hacia la luz, se ve como mucho, así como, voy a reconectar, voy a soltar un hábito, vamos, como dije anteriormente, la transformación es un proceso. Vamos a hacer, escoge uno, perdona, ya tendrás otra semana, la siguiente semana para pedir perdón, la siguiente semana para soltar un hábito, es decir, o puedes hacerlo, tenemos pedir perdón, soltar un hábito, abrir la Biblia, volver a la iglesia y reconectar en oración. Estamos hablando de 5. Puedes hacer el lunes, perdona, por ejemplo, el martes puedes pedir perdón. El orden lo tomas tú. Suelta un hábito, el número 4. Sí, 1, 2, 3, 4. Abre tu Biblia el día 5, vuelve a tu iglesia el domingo y reconecta con la oración. Quizás de todos la oración, quizás no. La oración es la que con la que podemos iniciar y retomar. Y qué bueno que sea primero con la oración, porque eso te va a ir ayudando a conectar, abrir esa ventana para perdonar, pedir perdón y soltar algún hábito. Fíjate, suelta un hábito, no estoy pidiendo que sueltes todo, pero de uno en uno. Y número 5, final, habla con alguien. La luz se multiplica cuando caminamos juntos. Háblale a alguien de tu experiencia, háblale a alguien de tu decisión, comparte con alguien algo que estás haciendo, alguna de estas cosas que estás pidiendo perdón, que estás soltando, que estás apartándote del miedo, que estás regresando a tu iglesia, que estás reconectando con la oración. Comenta cualquiera con alguien esto que estás haciendo en el paso anterior, el paso número 4, que es dar un paso concreto hacia la luz. Finalmente, la luz vino, la luz viene, la luz vendrá. No hay mejor conjugación. La luz vino, viene y vendrá. Y Dios te dice hoy, no mañana, despierta porque viene la luz. Cristo no solo ilumina tu camino, ilumina nuestras almas, ilumina nuestras historias, mi historia, tu historia, mi futuro, tu futuro, mi propósito, tu propósito, nuestro propósito juntos. El que camina con Cristo nunca camina solo y nunca caminará en tinieblas. Repito, el que camina con Cristo nunca camina solo y nunca caminará en tinieblas. Si hoy reconoces que hay sombras en tu vida, si hoy sientes que te has quedado dormido espiritualmente, si necesitas que Cristo encienda una luz en tu interior, hoy es el día de abrir las ventanas. Hoy es el día de abrir las ventanas del alma y decir, Señor, entra con tu luz. Señor, despiértame. Señor, transforma lo que soy. Señor, hazme caminar en tu gloria. Amén y amén. Oremos. Señor, hoy quiero reconocer que vivo entre sombras. Quiero reconocer que la rutina, quiero reconocer que mi vida entera está llena de situaciones que me empujan hacia la oscuridad. Pero sé que tú eres esa chispa divina que nos iluminas y que nos
y que nos hace no solamente ver el camino, sino que no solamente que nos iluminas desde afuera, sino que nos iluminas desde adentro y que nosotros podemos reflejar tu luz. Señor, permite que pueda reconocer que me he quedado dormido espiritualmente. Señor, permite que yo pueda admitir que necesito que tú enciendas esa luz. Y lo único que tengo que hacer es abrir mi ventana y decir, Señor, entra con tu luz. Señor, despiértame. Señor, transforma lo que soy hoy. Señor, hazme caminar en tu gloria. Señor, hazme caminar en tu gloria hoy, mañana y siempre. Permíteme, Señor, que esta semana yo pueda comenzar a dar pasos, que yo pueda ponerme de pie, Señor, que yo pueda soltar ese hábito, que yo pueda completar aquello que me estoy proponiendo, Señor, para que mi vida cambie, para que yo pueda ser ese reflejo de esa luz que tú me pides ser, que yo pueda caminar como hijo de luz, que yo pueda exponer las obras de las tinieblas, que yo pueda despertar si me siento dormido. Te pedimos que nos ayudes, que nos acompañes, que sea, Señor, esa chispa de Cristo que vence todos los siglos de tinieblas. Acompáñanos, Señor. Acompáñanos, Señor, y sé esa luz que va a iluminar la oscuridad acumulada en mi corazón. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo. Amén y amén.